A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, comentando en esta oportunidad el tema siempre actual, siempre importante de la mujer, en este caso en el mundo romano, en el Imperio Romano. Y había indicado yo en los dos fragmentos anteriores que en el mundo romano había una diferencia radical en el número de varones y en el número de las mujeres. Había 140 varones por cada 100 mujeres. Este es un dato que ustedes pueden encontrar en todos los estudiosos de esas épocas. Hay una unanimidad en esa relación. Y decíamos que esta diferencia se debe, en primer lugar, a la exposición de niñas, ¿verdad?, a la edad temprana en que se casaban las mujeres, porque eso producía también muertes, enfermedades o esterilidad, a la cultura masculina que no buscaba el matrimonio, al infanticidio, que es uno de los problemas más graves, y ahora nos encontramos, lo dejé pendiente en el fragmento anterior, con el aborto. Lógicamente el aborto provoca que no nazcan niños, sino que también provoca la muerte en las mujeres. Por una razón, porque los métodos para abortar eran métodos bastante primitivos y bastante nocivos para la mujer. Por ejemplo, se usaban venenos. Había mujeres que tomaban veneno con la intención de que se envenene el feto, pues, y abortar. O también otras formas de administrar veneno al niño no nacido, que de hecho provocaba en muchos casos muerte de la mujer. Igual otros métodos, ¿verdad?, que no voy a ahondar, por razones obvias, que daban, como digo, muchas mujeres que morían por esto, y algunas se salvaban de la muerte, pero quedaban estériles. Entonces, la situación del mundo romano en relación con la mujer era realmente pavorosa. Pavorosa. El número de nacidos era cada vez menor al necesario para restablecer la población. Por esto, uno no debe admirarse que ya en el siglo II, III después de Cristo, antes de que el cristianismo se oficialice y antes de que comiencen a entrar de manera masiva y violenta las tribus germánicas en el Imperio Romano, varios emperadores, por ejemplo, Cómodo, el hijo de Trajano, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, hace que unas tribus germánicas que habían estado molestando en las fronteras, en el limes, que decían los romanos, les abre las puertas, dice: quedémonos en paz, no peleemos, entren ustedes a nuestras tierras con una condición, que ustedes deban dar soldados del ejército a las legiones romanas. Y como dicen los historiadores, estas tribus germánicas encontraron extensas cantidades de tierra en donde asentarse sin ningún problema. No había habitantes. Bien, esta situación cambia con el cristianismo, por varias razones que ustedes ya pueden colegir, pues esto es elemental, ustedes ya pueden colegir. En primer lugar,
el cristianismo, ya el judaísmo antes, no permite el infanticidio. No permite, no solamente no permite, prohíbe el infanticidio y la exposición de niños o de niñas. Para el mundo judío, para el mundo cristiano, eso es un pecado. Igual, el aborto. El aborto está condenado. Para el cristianismo, para la Iglesia católica, desde siempre, el aborto es un asesinato. Aquí no hay distinciones. Eso siempre lo predicó la Iglesia católica. Lógicamente, la Iglesia tampoco aceptaba el divorcio. No acepta el divorcio la Iglesia católica. También condena la infidelidad de hombres y mujeres. Porque en el mundo pagano, la infidelidad de la mujer era castigada. Por ejemplo, con el repudio. Pero la infidelidad o con el alejamiento de la casa del marido y de los padres de ella. Pero la infidelidad del hombre no tenía ningún castigo. Esto también explica por qué podía haber más abortos. Porque una mujer podía quedarse embarazada cuando su marido estaba lejos, entonces buscaba abortar. En fin, estas cosas tristes de la vida. Entonces, como digo, cuando viene el cristianismo, el adulterio se considera malo, pecado, reprochable, en hombres y mujeres, no solamente en las mujeres. Las viudas, además, tienen otra ventaja. En el cristianismo las viudas tienen influencia. No se las presiona para que vuelvan a casarse. No. Las viudas ricas, no pierden su fortuna como pasaba en el mundo romano. La viuda perdía los bienes de su marido y las mujeres no heredaban. Y si alguna vez heredaban, eso volvía a la familia paterna. Porque lo que se daba en riqueza a la mujer era para el marido, para valorar más la mujer frente al marido. Entonces, digámoslo así, las pobres viudas ricas se quedaban pobres. En el mundo cristiano no pasa eso. La viuda rica se queda con sus bienes. Y la viuda pobre no tiene por qué volver a casarse de manera obligatoria, porque la Iglesia misma mantiene a las viudas y a los huérfanos. Nosotros tenemos, por ejemplo, datos de testimonios de la época. En el año 51, la comunidad de una población X, que aproximadamente era de unas 30,000 personas, la comunidad cristiana alimentaba, cuidaba, atendía a 1,500 viudas. Este es un porcentaje razonable dentro de los términos de vida de la época, de tal manera que son datos aceptables por los sociólogos, como digo. Otro cambio que se daba en el mundo cristiano es que las mujeres se casan a edad más avanzada. A edad más avanzada. Se puede establecer un esponsal. Eso también después la Iglesia tratará de evitar. Porque la Iglesia quiere que hombres y mujeres se casen con pleno conocimiento para que den su consentimiento racional con toda la libertad y con toda claridad de mente. En todo caso, en el mundo cristiano se tiende a que las mujeres se casen más tarde. Se casen después de la primera menstruación. Esa es la norma mínima, que era la norma que habían dado algunos médicos romanos antes, pero que no les hicieron caso. Vamos a ver también aquí unas estadísticas sobre la religión y la edad en el momento de casarse de las mujeres romanas. Varios estudiosos, entre ellos Hopkins, del cual se sacan estos datos, han hecho unos cuadros. Se ha logrado encontrar datos sobre este tema de 145 mujeres paganas y de 180 mujeres cristianas. Menos de 13 años, entre las paganas se casa el 20% y las cristianas el 7%. De 13 a 14 años, las paganas el 24% y las cristianas el 13%.
De 15 a 17 años, las paganas el 19%, las cristianas el 32%. De 18 años o más, las paganas el 37% y las cristianas el 48%. Si nosotros nos fijamos en las menores de 14 años, vemos que en el mundo pagano el 44% de mujeres se casa de los 14 años para abajo y el 20% de mujeres cristianas, un poco menos de la mitad. Y este 20% se debe sobre todo a la influencia cultural de la época. Vamos a hacer ahora, mis queridos amigos, la siguiente pausa para volver sobre este tema. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y pequeñas historias de la historia. Aquí estoy hablando ahora de una aparente historia pequeña, relación del número entre hombres y mujeres en el mundo romano y la causalidad de esa ratio que se daba entre número de hombres y número de mujeres. Pero esta es una historia grande, porque nos lleva no solamente al nivel de aceptación del valor de la mujer en la sociedad, sino también al aumento o de descenso de la población en todo un imperio. Decíamos pues que las cristianas se casan a edad más avanzada. La gran mayoría se casan, como hemos visto en este dato dado por Hopkins, pasados los 18 años. Casi la mitad de las mujeres cristianas se casan, después de los 18 años. Y un 30% se casan después de los 14. En cambio, en el mundo romano pagano, la ratio es mucho menor, de las que se casan después de los 14 años. Esto hace que, además de la prohibición del aborto, de la prohibición del infanticidio, de la prohibición de la exposición de niñas y niños, que aumente la fertilidad de la mujer y por consiguiente aumente la población. Además se valora el matrimonio. Todos nosotros sabemos que para la Iglesia católica el matrimonio es un sacramento. El matrimonio es una institución bendecida por Dios para la multiplicación de la especie humana. Un hombre y una mujer para la Iglesia católica se casan por amor y ese amor es fecundo. Vienen los hijos. Entonces, conforme se va cristianizando, que no fue una cristianización violenta, rapidísima, no, más bien fue lenta, aunque en esto hay discusiones, todavía hoy está planteada esa discusión, pero en todo caso hay un avance en el en el aumento de la población cuando crece el cristianismo. Poco a poco con esto se va viendo que hay más mujeres que hombres. Primero en la comunidad cristiana. Tenemos nosotros datos, no son numerosísimos, pero tenemos datos que nos hacen sospechar a nosotros de que hay poco a poco más mujeres en la comunidad cristiana. Claro, primero es por conversión, porque muchas mujeres paganas, o si ustedes quieren mejor, hay más mujeres paganas que se hacen cristianas que hombres paganos que se hagan cristianos. Y pasa lo siguiente. Las conversiones primarias, en su mayoría, son de mujeres. Las secundarias son de hombres. ¿Qué significa esto? Conversión primaria significa la conversión de la persona
la primera persona que se convierte en un núcleo familiar. Normalmente la primera que se convierte en un núcleo familiar es una mujer. Este es un dato, un fenómeno que se da siempre. Es la mujer la que pasa de religión. Y luego ella influye para que su marido, sus hermanos, sus hijos varones, pasen a la nueva religión. Por eso es que en la religión cristiana primitiva hay más mujeres que hombres. También porque ellas ven, también no solo esto, pero también que el cristianismo trata a la mujer mucho mejor que el paganismo, muchísimo mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos, hablando de números, lo que pasa en la epístola de San Pablo a los romanos. Como ustedes saben, en esa epístola San Pablo saluda a miembros de la comunidad cristiana en Roma y nombra a algunos de estos miembros. 15 mujeres, 18 hombres. En una comunidad pagana, esa relación no habría sido así, casi igual. 18 hombres, 15 mujeres. En una comunidad habría sido casi la mitad. 18 hombres, aproximadamente 9 mujeres, aproximadamente. Aquí son 18, 15, porque había mujeres en número importante en la comunidad. En segundo lugar, nosotros hemos logrado conocer un inventario de una comunidad cristiana de África, en Sirta, aproximadamente de principios del siglo IV, unos años antes de que se oficialice el cristianismo como religión aceptada, como religión lícita, el año 303. En este inventario, que se da porque se escribe, estamos en época de persecución, de una de las más duras persecuciones que sufrió la iglesia en el mundo antiguo, en tiempo de Decio, Diocleciano, Decio, etc. Y ahí se ve cómo los cristianos recolectaban ropa para las personas más pobres, por ejemplo, para personas que se habían quedado sin padre, sin madre, sin apoyo, por la persecución, por las matanzas ordenadas por el emperador. Tenemos, por ejemplo, un dato sencillísimo, pequeño, que nos ayuda a indicar, nos ayuda a comprender la relación que hay entre hombres y mujeres en esta comunidad cristiana. Se recogen 16 túnicas para varón y 82 túnicas para mujer. Entonces, ¿esto a qué se debe? En primer lugar, como dije, a que se convierten más mujeres. Pero también se debe, estamos ya en el 303, esto significa que ya hay familias que tienen varias generaciones de cristianismo, aunque no sean muchas, pero ya hay, nacen más mujeres que antes. En el mundo cristiano nacen y pueden vivir más mujeres que antes. Pero no solo eso, para ir ya terminando este programa. No solamente hay mayor número de mujeres porque se defiende la vida de la mujer, se protege la integridad de la mujer, sino que sube la condición de la mujer. La mirada social hacia la mujer es mucho más positiva en el mundo cristiano que en el mundo pagano. Y esto no es solamente en relación con el cristiano por el cristianismo, ya, que es otro tema, sin hablar de religión, hablando solo de manera social. Los investigadores han llegado a una conclusión, comparando muchas sociedades. A mayor número de mujeres, mayor es el estatus de la mujer en una sociedad. Y como ustedes comprenderán, viceversa. Entonces, si hay muchos hombres en relación con las mujeres, también la mujer ocupa un nivel inferior al hombre. Si hay una relación de equiparación, o la mujer es un poco mayoritaria en número al hombre, la mujer tiene mejor condición en la sociedad. Y los historiadores suelen citar un caso paradigmático, al cual me referí al principio sin entrar en detalles. Esparta y Atenas. En Atenas, la mujer tiene menor aprecio, son menos las mujeres que los hombres, es considerada prácticamente un mueble, no sale del gineceo, no hay aprecio a la mujer, y eso se ve también en los textos filosóficos de los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, etc. Menos mujeres, menos condición de la mujer en Atenas. En cambio, en Esparta
esta sociedad tan despreciada por los atenienses y por varios escritores posteriores, la mujer está prácticamente en igualdad de condiciones que el varón y tiene más o menos el mismo número, hay el igual número de hombres que de mujeres, porque se mata, eso es cierto, hay infanticidio, pero en Esparta se mata tanto a hombres como a mujeres cuando están mal formados. Pero el estatus social, la situación social, el aprecio social de la mujer en Esparta es mucho mayor. Parece una paradoja, pero es cierto. El mundo griego se fue más o menos espejando en Atenas y no en Esparta. Las espartanas en eso, no en otras cosas, en eso eran más parecidas a las mujeres cristianas. Y dentro de la comunidad cristiana también ha subido el estatus de la mujer. Ellas actúan en la comunidad desde muy antiguo. Las viudas a las cuales me referí ayudan mucho en la comunidad. Por ejemplo, se habla ahora de que hubo mujeres diaconisas. Eso va a estar otra vez en estudio por razones ya teológicas. Pero la historia nos dice, si usamos la palabra diaconisa en el griego, ¿verdad? Usamos la palabra diaconía como servicio. Las mujeres servían en la comunidad, ayudaban, como ayudaban los diáconos. Por ejemplo, como había bautismo por inmersión en que la persona que se bautizaba era sumergida de manera total en una pequeña piscina que había en las iglesias, eso no lo hacía un sacerdote, por razones de dignidad de la mujer, por razones de pudor, entonces lo hacía una mujer. Sumergía a la bautizada en el agua. Igual, cuando había que ungir a una mujer con el óleo, lo hacía otra mujer. Cuando una mujer acusaba a su esposo de malos tratos, ¿quién comprobaba esos malos tratos por los hematomas en el cuerpo de la mujer? No era el sacerdote, no era el diácono, era una mujer. Entonces nosotros vemos que en el mundo antiguo la mujer, ya hablé que las mujeres no están obligadas a volver a casarse, no están obligadas a buscar un nuevo marido para poder mantener su situación anterior. No, si son ricas mantienen su fortuna, si son pobres la comunidad las mantiene. A ellas y a sus hijos, si es que quedaron hijos huérfanos. Entonces, hay un crecimiento en la dignidad de la mujer. Usted dirá, pero eso después se perdió. No hay tal. Lo que pasa es que después van desapareciendo este servicio de las mujeres porque se organizan mejor las instituciones de ayuda. Eso sí es cierto. Pero nunca desaparecen estas mujeres que ayudan. Por ejemplo, siglos más tarde, al principio de la Edad Media, aparecen las beguinas, que son una especie de monjas, pero no de clausura, que viven juntas, son viudas o son solteras, y ayudan mucho a los demás, ayudan en la iglesia. Esta ayuda es necesaria. En esa época no había los medios técnicos que tenemos ahora para reemplazar el trabajo femenino. No quiero ser machista, quiero decir que no había máquinas para lavar ropa, tenía que ser una mujer. Bien, entonces, resumiendo, y con esto termino, en el mundo romano la mujer es maltratada y la diferencia entre hombres y mujeres es grande. Cambia esto con el cristianismo, se iguala el número más o menos y la mujer es mejor tratada. Esto no lo digo yo. Lo dicen sociólogos, antropólogos que no tienen nada que ver con la religión. Queridos amigos, me despido. He estado con ustedes hasta este momento Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia.